En realidad, aquí aparece la punta del hilo de una intrincada madeja que comienza con una denuncia que formula un ingeniero de la fábrica militar de Villa María respecto de un faltante de pólvora que aparecía como incinerada según un acta suscripta por los funcionarios de la fábrica y que resultó falsa por cuanto esa pólvora en realidad no fue incinerada. En principio se establecía allí que había sido quemada en un polígono de tiro de Cerrezuela. La investigación comienza entonces tratando de verificar si ello había acontecido, con un resultado negativo. Entonces cambian un poco el contenido del acta en base a testimoniales, aduciendo de que había quedado anulada el acta porque en realidad se había incinerado en Pilar, provincia de Buenos Aires. Investigamos tal hecho y tampoco fue realidad. Y ahí comienza un poco a ver cuál es el destino final de la pólvora. Ello conduce a un cargamento que se hace desde la fábrica militar con destino inicialmente al puerto de Campana, en la provincia de Buenos Aires. En una acción simultánea y coordinada con salidas de otros camiones con contenedores de la fábrica militar de Río Tercero, de Río Cuarto y de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. De tal manera que cuando se establecen los cargamentos, esos, se llega a la conclusión de que ese material bélico secreto que se establecía en los decretos presidenciales no había sido nada más ni nada menos que un cargamento completo de armas que salen hacia Croacia y hacia Ecuador. Los decretos presidenciales establecían que eran ventas que se habían hecho a Venezuela y a Panamá. La realidad marca de que salen a Croacia y a Ecuador, lugares en los que Argentina estaba como garante de la paz, sobre todo en la lucha bélica entre Ecuador y Perú. Ese cargamento que inicialmente se deposita en Campana es recogido a su vez desde esa ciudad rumbo a Dársena de Puerto Nuevo de la capital federal, evidenciando que hay un estratagema para engañar realmente el verdadero destino del armamento. Y esa fue la madeja que fuimos desenvolviendo en la investigación nuestra. El doctor Filippi relató luego por qué debió apartarse de la sustanciación de la causa. La investigación nuestra llega al punto en el que se determina que el lugar de los hechos delictivos es Buenos Aires, porque la acción coordinada que hablaba hace un momento está referida a la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Dirección de Aduana y la Administración Nacional de Puertos, entre otros, todos con sede en Buenos Aires. Cuando nuestro juzgado llega a esa conclusión de que es un delito de contrabando agravado por tratarse de funcionario y por tratarse de armas, entonces corresponde que nosotros nos despojemos de la competencia, porque si avanzamos más, corremos el riesgo de entrar en nulidades que podrían hacer fracasar la investigación. En ese momento no podíamos nosotros entrar a llamar a indagatorias,
aunque ya estaban predeterminados cuáles eran las personas responsables y que nosotros en la resolución le fuimos marcando a los jueces que en definitiva tuvieran que continuar con la causa. Y advertíamos de que había una acción coordinada de reparticiones públicas u organismos públicos pertenecientes a distintos ministerios. Y si se trata de un ministerio de Economía por un lado, por otro lado aduana, por otro lado fabricaciones militares, hay alguien por encima de esos ministerios que está coordinando la tarea. Y no podía ser otro más que el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es lo que nosotros entendíamos en su momento, pero obviamente no podíamos avanzar nosotros en la causa porque obligadamente y procesalmente teníamos que despojarnos de ella. El ex juez federal de Belleville reconoció que durante la investigación se debieron sortear varios obstáculos que necesariamente estaban conectados con las presiones ejercidas desde el poder. Bueno, eran silencios, evasivas, y tuvimos que valernos en ese momento del imperio de la justicia, es decir, emplazamientos breves para que nos contestaran inmediatamente y como nosotros íbamos con elementos, diríamos, encontrados en forma adelantada, cuando hacíamos las preguntas correspondientes, ya íbamos sabiendo cuáles eran las respuestas que teníamos. En un caso, por ejemplo, Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, el director de la fábrica nos contesta que hubo unos cargamentos que salieron fusiles livianos. Nosotros teníamos ya determinado los camiones que habían salido con el número de patente, los números de contenedores, los nombres de los choferes y acompañantes. Entonces, en 24 horas les emplazábamos para que nos respondieran en el camión tal, con el contenedor número tal, conducido por fulano de tal, ¿qué es lo que salió? Entonces se veían obligados a respondernos. Eso fue un poco eslabón por eslabón el que fuimos recorriendo para llegar a la solución definitiva en cuanto a la investigación. Filippi dijo finalmente que sería importante que este tipo de causas pudieran resolverse antes de la finalización del mandato del funcionario investigado. Es un respaldo, pero por otro lado, lo que uno quisiera es que estos procesos terminaran cuando los gobiernos están en el poder, no cuando terminan, porque de esa forma se ve realmente que el imperio de la justicia está por encima de los cargos de otros estamentos de poder. Pero de cualquier manera yo creo que implica una satisfacción ver que ha culminado en una condena una investigación que modestamente se inició en una ciudad del interior del país y que termina en el caso más resonante que ha tenido la justicia en los últimos tiempos.